Bien, pues buenas tardes, bienvenidos todos, como siempre, es un placer que estén acompañándonos en el tradicional miércoles de astronomía de Clavius. Y pues hoy la casa invita, en el sentido de que, bueno, quiero compartir con ustedes esta charla que le titulé Las constelaciones del sur, aunque después me quedé pensando que tal vez debí llamarle, como decimos aquí en México, de chile, mole y pozole, o de chile dulce y manteca, en el sentido de que voy a terminar hablando de muchas cositas ahí que de pronto parecen dispersas, pero que en general están conectadas, ¿no? Entonces, tiene que ver con una experiencia personal que he tenido durante la pandemia, tiene que ver con cuestiones así justamente de las constelaciones del sur. Entonces, no se desesperen, aunque de entrada pareciera que no llegamos a las constelaciones del sur, les prometo que sí vamos a llegar a las constelaciones del sur, ¿no? Les decía que, bueno, pues es un poco de reflexión personal, de compartir una experiencia personal. Y quiero empezar comentando de las motivaciones justo de preparar esta charla. Y una de ellas es, les digo, pues esto tiene que ver con la pandemia, el quédate en casa. A algunos de ustedes ya hemos comentado un poquito de que después del primer mes de la pandemia empezamos prácticamente a mediados de marzo, que dejamos de ir a las instalaciones de la universidad y nos quedamos trabajando en casa. Y a fines de abril, Augusto Hernández, que es nuestro astrofotógrafo estrella de Clavius, que de hecho es quien nos da el curso de astrofotografía, pues me hizo una invitación para ir a San Miguel, y la idea pues era hacer sesiones de astrofotografía. Entonces, pues sí, yo encantada, me fui encantada. Les digo, este es mi equipo de astrofotografía. Siempre me da risa que, bueno, lo que yo cargo de equipo personal de limpieza de ropa es mínimo comparado con lo que siempre ando cargando de astronomía. Pero además, la intención era más bien que yo iba por un fin de semana largo. Me fui a fines de abril. Yo dije, bueno, pues de jueves a lunes o martes, más o menos, en eso podemos hacer muchas cosas. Pero la verdad es que en ese entonces los cielos de San Miguel de Allende estaban preciosos, un cielo azul, montamos los telescopios, y para no hacerles el cuento largo, pues yo regresé después de un mes de estar ahí. Cada semana yo le decía a Augusto, ahora sí ya mañana me voy porque tengo que hacer muchas cosas pendientes, pero el pronóstico de la noche era que iba a estar toda la noche despejada, y entonces yo seguía ahí y después de un mes regresé, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no llevaba yo la cámara más adecuada, la que yo quería, esa se había quedado eh, resguardada en la Ibero, pero me sirvió todo ese mes, fue de las temporadas de observación más largas que he tenido, ni cuando estaba yo colectando mis datos para la tesis de doctorado, había estado observando tantas noches seguidas, ¿no? Porque prácticamente todas las noches el cielo estuvo despejado. Digo, no llevaba el equipo que yo quería, pero me sirvió para practicar y practicar y practicar en uno de los detalles de la astrofotografía que es muy importante y que es el guiado. Entonces, bueno, pues todas las noches instalaba el telescopio, alineaba y conectaba los cables, que yo también tengo una pelea eterna con los cables, y los cables y los tornillos son así como mi martirio. Y entonces, bueno, pues la cosa funcionó muy bien. El cielo cooperó, el equipo cooperó, y en particular, bueno, pues no saqué los mejores datos que yo quería, pero les digo, tuve un muy buen entrenamiento en la cuestión del guiado. Pero lo que sí puedo hacer, pues es ahí pegarme y estar de metiche también con las observaciones de Augusto. Y pues imagínense, después de un mes de noche tras noche sacar datos, bueno, los discos duros estaban llenos de cosas por procesar, y las imágenes que obtuvo Augusto fueron increíbles, ¿no? Pero además también fue muy interesante el asunto de estar planeando cosas. Y dos de los principales proyectos que tuvimos ahí, les digo que yo estaba ahí de metiche, uno de ellos fue fotografiar la nebulosa del Velo. La nebulosa del Velo, aquí la tenemos, es lo que se llama un remanente de supernova, es decir, lo que quedó de la explosión de una estrella
que de inicio fue muchas veces, bueno, mucho mayor que la masa del Sol, una estrella con más veces la masa del Sol. El problema con la nebulosa del Velo es que es una región muy extensa. Podríamos poner aquí sucesivamente como 7 lunas o un poco más, y entonces para un telescopio y una cámara, como las que se usan en la astrofotografía, el campo es reducido y cuando uno quiere fotografiar todo, pues hay que hacer lo que se llama mosaicos. Y ahí entran detalles que uno tiene que tomar en cuenta, como que lo que estamos haciendo es el cielo, que es una proyección esférica, la estamos plasmando en una imagen de 2 dimensiones que es un plano. Y ahí entran en juego deformaciones, ¿no? De proyecciones. Y eso se ve reflejado aquí porque lo hicimos un poco medio improvisado, no tan bien planeado, y de pronto pues nos quedó al final por aquí un hueco. Después creo que Augusto completó esta región y al final ya generó una imagen mucho mejor que esto. Entonces, esta es la nebulosa del Velo, que está, por cierto, en la constelación del Cisne, que el Cisne es una constelación de las del norte. Entonces, digo, todavía no llegamos a la parte del sur. Pero otro proyecto también que tuvimos por ahí fue fotografiar, sí, una nebulosa que está en la región del sur. Y esa se llama la nebulosa de Carina. Se llama nebulosa de Carina porque justamente está en la constelación de Carina. Y para los que vivimos acá arriba del Ecuador, pues ya de entrada Carina, pues como que no nos suena mucho como constelación, porque no estamos tan habituadas a esa constelación, ¿no? Y aquí, bueno, esta es una de las imágenes de Augusto, y el detalle aquí es el mismo que con la nebulosa del Velo. En realidad es una nebulosa muy extendida. Si les pongo aquí al lado la nebulosa en completo, aquí con una de las imágenes del campo del telescopio solo estamos viendo esta pequeña región de aquí, y pues la idea también era generar todo un mosaico para cubrirla toda, pero esto ya lo hicimos hacia el final de nuestra temporada de observación, que fue cuando el verano empezó ahí a hacerse presente, y pues ya no pudimos completarlo, ¿no? Entonces, bueno, se quedó ahí como pendiente, es una de las tareas pendientes, pero esta es una región súper, súper interesante. Es tal vez todavía más interesante o igual de interesante que la nebulosa de Orión, o sea, es una región de formación estelar. Particularmente esta estrella brillante se ve aquí es justamente Eta Carina. Ustedes saben esta nomenclatura del alfa, beta, gamma, y llegamos a Eta, y esa es una de las estrellas brillantes de la constelación. Y esta es una estrella muy interesante porque pues se le ha registrado que tiene pues ahí toda una serie de actividad. De pronto pareciera que la estrella ya explotó, todo lo que tiene aquí, pero en realidad no. Está un poquito así como en las etapas de Betelgeuse, que sabemos que es una estrella masiva y de hecho no es una sola estrella, es un sistema binario y que eventualmente va a explotar como supernova, ¿no? Entonces también ha sido muy interesante en los estudios porque es una de las estrellas más masivas que se conoce. En algún momento antes de que supiera que era un sistema binario, pues la masa era tal que como que rebasaba los valores límites de las teorías. Y eso pues como que puso en jaque a los astrónomos y pues es uno de los objetos muy, muy estudiados. Y también en esta misma región de aquí, es de donde es uno de las también imágenes icónicas del telescopio espacial, que es como la prima hermana de esos famosos pilares de la creación que están en la nebulosa del Águila. En este caso, en la nebulosa de Carina, también tenemos estos pilares, estos le llamamos como los capullos de las estrellas, donde se están formando las estrellas, y estas eyecciones que tienen justamente cuando están en el proceso de formación. Entonces, bueno, aquí sí ya nos metemos un poquito con la cuestión del sur y pues dijimos, eso se quedó. Entonces yo regresé después de un mes de estar ahí y pues seguí ahora sí con el encierro, pero ya en la Ciudad de México. Y entonces entró la otra motivación que tuvo que ver con una cuestión doméstica. Bueno, pues ahí estábamos ahí cercanos a la época de vacaciones, no tenía tanto trabajo como ahora con los cursos y demás, y entonces dije, bueno, pues voy a aprovechar
para hacer uno de los pendientes domésticos que he ido ahí arrastrando, que era pintar las paredes, ¿no? Ahora, eso pues, siempre me dicen los amigos, pues contrata a alguien que te lo haga y ya en un par de días te olvidas de ello. Pero de pronto de esas cosas que uno dice, no, yo lo quiero hacer y yo lo quiero hacer, bueno, pues ahí lo había dejado y dije, bueno, pues voy a pintar las paredes. Y de pronto dije, bueno, además, si ya estoy visualizando que por la pandemia me voy a quedar aquí muy probablemente otros meses más trabajando, pues como que tengo que hacer parte del lugar de trabajo, de lo que va a ser la oficina en casa, pues un lugar más vistoso, con el que yo me sienta muy a gusto, como cuando estoy en Clavios. Y entonces se me ocurrió retomar un asunto que habíamos alguna vez planeado en la Ibero. Si los que se acuerdan de una exposición que tuvimos, Potencia de 10, o décima potencia se llamó la exposición, que estaba en un pasillo que conecta hacia donde está el área deportiva. Bueno, en ese pasillo hay un cubo para la entrada de luz y que en realidad en una parte muy alta, les digo, es tal cual un cubo, un cuadrado, y que en algún momento nos propusieron que si lo queríamos aprovechar para algo, pues lo podíamos hacer. Y lo que se nos ocurrió es decir, pues vamos a poner ahí como no es una bóveda, como para poner una bóveda celeste, pues en cada una de las 4 paredes vamos a poner alguna de las constelaciones representativas de cada estación del año. Y así fue como empezamos a planear este asunto de los mapas de constelaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de invierno dijimos, pues está Orión, del verano está Cisne, y así con cada una de las constelaciones. Y entonces, cuando yo estaba con el asunto de pintar las paredes, pues dije, pues voy a pintar una constelación en la pared y así me sirve de decoración. Pero entonces también me metí con el asunto de decidir qué constelación iba a querer. Dije, a ver, ¿cuál es mi constelación favorita? Dije, no, uy, eso está muy difícil porque me gustan prácticamente todas. Y entonces yo pensé, ¿y por qué limitarme con una constelación? ¿Qué tal que pongo todas las constelaciones? ¿No? Y dije, bueno, entonces ya también empecé a planearlo, pensarlo, de qué manera. Y aquí pues recuerden que tenemos un asunto, como les decía hace rato, de proyección. A final de cuentas, lo que nosotros vemos o que conocemos como bóveda celeste, pues es esta esfera imaginaria donde vemos proyectadas todas las estrellas. Lo que sabemos es que cada una de estas estrellas está a diferente distancia, pero nuestros ojos no tienen esta percepción para esas distancias, más bien, no tienen la percepción de profundidad. Aquí a corto alcance sí, nuestro cerebro interpreta distancias en la tercera dimensión, pero en el caso de las estrellas no lo podemos hacer. Y entonces es lo que conocemos como la bóveda celeste. Y particularmente en nuestro horizonte local, pues lo que nosotros tenemos es media esfera como parte de nuestra bóveda celeste. Y bueno, entonces, ¿cómo proyectar eso en un mapa? Pues ha sido una cuestión también histórica y que no nada más, como sabemos, está limitado al cielo, ¿no? De hecho, empezó con la parte de la geografía, o sea, cómo representar la superficie de la Tierra en un mapa, pues es justamente la cartografía y tenemos diferentes tipos de proyecciones. Y que, por cierto, ahí van también muchas cuestiones políticas, ¿no? Porque hay proyecciones que hacen que ciertas regiones o ciertos países serán más grandes que otros. Y entonces, como imaginarán, pues eso pues, puede gustar o no puede gustar a algunos. Entonces, aunque a mí me gusta mucho este tipo de proyecciones, pues pensé que eso era más complicado para tratar de hacerlo en una pared y me fui un poco por lo más simple, que es lo que se llaman las proyecciones cartesianas. A final de cuentas, toda la superficie de una esfera está representada en un área rectangular. Y dentro de estas, pues como les decía, también hay maneras de lidiar un poquito con estas deformaciones. Por ejemplo, cuando comparamos esta con esta, pues la región que alcanzan las zonas cercanas a los polos es muy diferente. Pero, pues por supuesto, otra vez me fui por lo fácil y dije, pues vámonos por lo fácil y la escala es uniforme. Cada cuadrito de aquí, por ejemplo, vale 10 grados y entonces nos vamos de 10 en grados, de 10 en grados hasta los 90 grados, que es para llegar a los polos. Y eso pues es lo más fácil de hacer a final de cuentas.
Entonces, ya que había decidido cuál iba a ser mi proyección para dibujar las constelaciones, pues lo que siguió pues era buscar la información. Entonces, bajé lo que se llama el YSB, o el Catálogo de Estrellas Brillantes de Yale, que es un catálogo histórico en términos de la astronomía moderna, porque es el catálogo con la lista de estrellas brillantes cuya magnitud es menor que 6.5, que como ustedes saben, pues es más o menos la magnitud límite de nuestro ojo humano. Entonces, históricamente este catálogo, el promotor fue Edward Charles Pickering, del Observatorio de Harvard, por ahí de finales del siglo XIX, y empezó con Pickering con un número de aproximadamente 4,000 estrellas. Y cuando esto se extendió a todas las regiones de los hemisferios, obviamente, pues esto estaba sesgado por las estrellas del norte, pero después se completó con las estrellas que se ven también en el sur, y pues el número total de estrellas cuya magnitud es menor que 6.5 es de aproximadamente 9,000 estrellas, 9,095. Y eso aquí son datos interesantes porque ya nos dicen cuántas estrellas en principio podríamos ver independientemente de nuestro lugar geográfico, o si tenemos la posibilidad de andar de aquí para allá, pues el número de estrellas que nuestro ojo humano puede ver en buenos cielos rebasa un poquito las 9,000 estrellas, ¿no? Bueno, aquí como dato interesante, Pickering fue conocido entre los astrónomos porque se hizo de un grupo de mujeres, porque él sabía muy bien que las mujeres somos muy dedicadas para el trabajo. Entonces, era la época de las placas fotográficas y donde había que revisar ahí con sumo detalle pues toda la información que había en las placas fotográficas. Y entonces estas mujeres hicieron contribuciones muy importantes a la astronomía. Pero bueno, eso es otra historia que ya platicaremos en algún otro momento. Entonces, ya con la información de las estrellas, pues lo que hice fue en la pared elegida, pues tomar la región adecuada, ¿no? Dije, bueno, pues voy a cubrir toda la pared, entonces establecí una región rectangular de 2 metros por 1 metro. De tal manera que en estos ejes, en el eje horizontal o en la dimensión horizontal, puse la ascensión recta y en la coordenada vertical, la declinación. Que si bien en el curso básico de verano nos quedamos con que el azimut y la altura son unas coordenadas adecuadas para describir la posición de un objeto, les comentábamos que ya para fines astronómicos y de observación con telescopio, las coordenadas que se usan son de ascensión recta y declinación, que tienen la gran ventaja de que esas son independientes del punto de observación, de la hora de observación. Son universales, o al menos iguales para toda la Tierra, ¿no? Para todos los observadores en la Tierra. Entonces, aquí, pues lo que sucede es que la declinación lo que nos marca esta a la mitad es lo que llamamos el ecuador celeste, y de esa manera las estrellas del norte, o de la bóveda norte, la parte de la bóveda norte, nos queda arriba, y acá abajo nos queda el subceleste. Y en ascensión recta, bueno, pues uno es de alguna manera libre. La ascensión recta como coordenada va de 0 a 24 horas, es la manera en que se mide, no en grados, más bien en horas. Y bueno, pues uno puede poner el 0 donde se le antoje, ¿no? Finalmente. Particularmente dije, bueno, voy a poner aquí el 0 a la mitad, entonces voy de 0 a 12 para acá y después de 12 a 24. Y pues para hacerlo más realista, como en todo mapa celeste, pues dije, pues también hay que elegir que pues cada estrella hacer un puntito de acuerdo a la magnitud. Las estrellas más brillantes van a tener puntos más gruesos, las estrellas más débiles van a tener puntos más delgados, ¿no? Entonces, lo que sigue aquí es una animación de cómo se fue pintando la pared. Entonces, vamos a poner aquí, y empezamos con unas cuantas estrellas. También otra cuestión que dije, bueno, pues tengo de varias opciones. Una es dividir toda el área del trabajo por regiones y trabajar ahí nada más. Pero dije, a final de cuentas, yo lo que quiero es que esto me sirva como un ejercicio de aprender más de las constelaciones, aprender más de las estrellas.
Y la mejor manera de hacerlo es ir pintando las estrellas de acuerdo a su magnitud. Entonces empecé por la estrella más brillante y me fui sucesivamente por todas las demás estrellas, hasta las más débiles. Hasta las más débiles, pero decidí llegar nada más hasta las estrellas con magnitud más brillantes que 5. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, bueno, esta es la vista de cómo quedó finalmente la pared, pintada con mis estrellas. Lo primero que vemos por ahí, pues obviamente es que hay puntos más gruesos, como les decía, porque son las estrellas más brillantes. Los que tengan buena experiencia con el cielo, tal vez ya reconocieron por aquí a Orión. Aquí está el cinturón de Orión. Por acá están las Pléyades con Aldebarán. Aquí está Sirio con el Can Mayor. Por acá está el Escorpión y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fue realmente una experiencia así divertida. No saben cómo me divertí pintando estrella por estrella. Y como iba creciendo el mapa, o sea, en densidad de estrellas, pues dije, esto va agarrando forma. Y otra cosa que podemos notar es que justamente, ¿no? Hay una región particular donde vemos mayor densidad de estrellas, que es esta región que se va delimitando por aquí. Que como ya podrán imaginar, pues es justamente la banda de la Vía Láctea. Y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. ¿Por qué me quedé hasta estrellas con magnitud 5? Porque si nos vamos hasta magnitud 6, como ya vimos hace rato, pues eso es casi cerca de 9,000 estrellas, y la pared en realidad hubiera quedado así, lo cual se ve muy, muy bonito, pero la verdad es que el trabajo hubiera sido considerablemente más largo. Entonces, esa fue la razón por la cual me quedé hasta la de magnitud 6. Y les decía, pues como el objetivo también era recordar, aprender, y todo este tipo de cuestiones astronómicas, pues lo interesante al inicio, cuando la pared empezó en blanco, pues dije, pues aquí vamos a tener justamente a las estrellas más brillantes del cielo, ¿no? Entonces, este es un bonito cuadro que nos muestra las 25 estrellas más brillantes del cielo, que vamos desde Sirio, Canopus, aquí hay una que para los del norte ya no nos suena tan familiar, muchos de estos nombres nos suenan familiares. Está Sirio, Vega, Betelgeuse, Antares, Polus, Spica, Deneb, Castor, pero hay algunas por ahí que no. Entonces, la siguiente animación que les voy a poner es justamente cómo fueron apareciendo esas primeras estrellas en las paredes, las más brillantes, y que les digo, nos da una muy buena idea de en qué región del cielo están las estrellas más brillantes. Entonces, no se olviden nunca de que la parte de arriba del rectángulo es el hemisferio norte celeste y la parte de abajo es el hemisferio sur celeste. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí, por ahí, les puse la etiqueta, empezamos con Sirio, por ahí, Canopus, esa que no nos suena tan familiar, Arturo, Vega, Capella, Rigel, Procyon, Achernar, que tampoco nos suena familiar a los del norte, Betelgeuse, Adar, que tampoco nos suena familiar, Altair es así, Acruz, Aldebarán, Antares, Spica, Pollux, Fomalhaut, Deneb y Mimosa. Y Regulus. Bueno, nos faltan unas cuantas nada más. Adara, Shaula, Castor y Gacruz. Esta se llama Gacruz porque en realidad es Gama de la constelación de la Cruz. Entonces ya desde aquí les puedo mencionar que una de las constelaciones del hemisferio sur, muy representativa, pues es justamente la constelación de la Cruz del Sur. Y aquí tenemos alguna de las estrellas de la constelación del Cruz. Entonces, en este asunto de nombrar a las estrellas mediante su orden de brillo, alfa, beta, gamma, Ga Cruz es porque justamente es la estrella gamma de la cruz. Entonces, les digo, pues aquí la mayoría de las estrellas nos suenan familiares a los del norte, salvo estas que están por acá. Y entonces yo me empecé a obsesionar un poquito por las cuestiones estadísticas del norte contra sur, y como que puse a pelear al norte contra el sur, y casi diciendo, a ver, si el sur gana, yo me mudo a vivir al sur para siempre tener a la vista el cielo del sur.
aquí lo que quiero recordar un poquito es que estamos hablando del brillo de las estrellas y que la visión que tenemos de las estrellas en la bóveda celeste pues está limitada por dos factores. Uno de ellos, el primero, pues es el límite en términos de visibilidad de la magnitud de las estrellas. Mencionaba hace rato que de manera estándar se considera que la magnitud límite del ojo humano es la magnitud 6. Esta es una escala que viene también de miles de años atrás y que a veces nos confunde un poquito porque entre mayor es el número, a veces pensaríamos que la estrella es más brillante, pero es al revés. Entre mayor es el número, lo que quiere decir es que el brillo de la estrella es más débil. Y aquí lo que estamos midiendo es una magnitud aparente, que depende de dos factores físicos. O sea, qué tan lejos está la estrella y qué tan intrínsecamente brillante es la estrella. Que como hemos visto, pues eso depende de las características físicas de las estrellas. Entonces, nada más para recordar un poquito esta escala, decíamos, bueno, pues la magnitud límite del ojo humano la ponemos típicamente entre 6, pero hay reportes o hay estudios de que en cielos extremadamente oscuros y bajo las mejores condiciones, el ojo humano podría llegar a ver hasta magnitud 7 y algunos dicen que hasta magnitud 8. Yo en realidad no me lo creo, pero si alguien lo ha reportado, bueno, pues lo tengo que creer de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, ya si usamos unos binoculares, podríamos ir hasta magnitud entre 9 y 10. Los telescopios pequeños alcanzamos hasta magnitud 11, 12. Ya un telescopio grande podríamos ir hasta magnitud 15. Y los telescopios ya de uso científico, pues hasta magnitudes mayores que 20, ¿no? Particularmente el telescopio espacial, que además está fuera de la atmósfera, pues llega hasta magnitud cercana a 30. Entonces les digo, yo hice mi propia lucha de norte contra sur y aquí va otra animación. Otra de las cosas que he aprendido a hacer en la pandemia es a poner imágenes juntas para que se vean como una animación y también me he divertido mucho con eso. Entonces, en esta animación otra vez las estrellas van a ir apareciendo, pero aquí en la parte superior de la izquierda, el número que ustedes van a ver es el número de las estrellas del ecuador celeste para arriba, o sea, las estrellas del norte. El número de abajo son las estrellas del sur, en términos de la magnitud, y finalmente acá abajo tenemos el número total de estrellas. ¿Ok? Entonces, corremos la animación aquí. Y como verán, norte y sur van más o menos por ahí parecidos. Al final, vamos a ver que en el sur sí hay un poquito más de estrellas, pero en realidad no es tan considerable. Y tal vez tiene un poquito de sentido porque, pues, ¿dónde esperamos tener más cantidad de estrellas? Pues en la región del centro de la galaxia. Y como sabemos, el centro de la galaxia queda más por la constelación de Sagitario. Sagitario es una de las constelaciones del sur. Y bueno, pues sí, es de esperarse que tal vez en el sur vamos a tener más estrellas. Entonces, cuando nos quedamos hasta la magnitud 5, que es hasta donde yo estaba trabajando en la pared, pues resulta que el número de estrellas en el norte son de 769. No, bueno, en este nada más de magnitud 5. Ya en el acumulado, no, sí, perdón, 769 estrellas en el norte, 862 estrellas en el sur, y el acumulado, o sea, el total de estrellas, 1631. Les decía que no quise seguir hasta las de magnitud 6 porque era pintar no solamente el doble de estrellas, es prácticamente el triple o más del triple de estrellas. Si uno toma en cuenta estrellas hasta magnitud 6, en el norte hay 2.440 estrellas, en el sur 2.639, un poquito más, pero no es sustancial, y el total de estrellas son 5.079. ¿Se acuerdan del catálogo de Harvard? Ese llegaba hasta magnitud 6.5 y eso pues ya nos incrementa prácticamente hasta 9.000. O sea, el crecimiento del número de estrellas con la magnitud es algo exponencial. Y para aquellos que les gustan los números puestos en gráficas, aquí está, ¿no? Este es como igual, en mi pelea que yo hice de norte contra sur,
En las barras azules tenemos las estrellas del norte, en las barras naranja, no es rojo, es más bien naranja, tenemos las estrellas del sur, y acá tenemos por rangos de magnitudes, y aquí tenemos el acumulado. Entonces yo les decía, cuando nos quedamos nada más hasta magnitud 5, tenemos 1630 estrellas. Si nos fuéramos a magnitud 5.5, tendríamos 2887 estrellas, y ya si nos vamos a magnitud 6, tenemos 5079 estrellas. Nos vamos poquito más de 6 y esto, les digo, es un crecimiento exponencial. Esto va un poco de la mano con esto que estamos viendo, que es el límite de magnitud, ¿no? Cuando decimos que el límite del ojo humano es magnitud 6 en promedio, estamos hablando del mejor de los cielos. Pero en realidad, en la vida real, como es nuestro caso en la Ciudad de México, pues obviamente no vemos tantas estrellas como las que podríamos ver fuera de la ciudad. Y esto se le ha llamado la escala de Bortle, porque justamente un tal Bortle hizo este tipo de escala, que tiene unos valores que tienen que ver más bien con el brillo del cielo. Y eso pues está afectado por la contaminación lumínica. Entonces, esa escala va desde el número 1 hasta el número 8 y 9, dependiendo de qué tan claro es el cielo. Y acá está, vamos viendo, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo se vería la Vía Láctea en cada una de las escalas, ¿no? Y esto lo que nos diría también es más o menos hasta qué magnitud podría ver nuestro ojo, dependiendo de la calidad del cielo. Entonces, en esta escala de Bortle 1, por eso les digo, algunos dicen que se puede ver hasta magnitud 8. Entonces, aceptando que sí se puede, pues esas serían las mejores condiciones en los lugares más oscuros del planeta. Conforme vamos avanzando, por ejemplo, una escala 2 en Bortle, llegaríamos hasta magnitud 7.1, la escala 3 hasta 6.6, la escala 4, 6.1, la escala 5, 5.6, pero ya en la escala 5 vean la diferencia en cómo veríamos el cielo a la escala más adecuada, ¿no? Y así nos vamos hasta cuando estamos dentro de una ciudad. En el mejor de los casos, alcanzaríamos ver hasta magnitud 4. Yo digo que en la Ciudad de México esto está así como muy, 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 muy ideal. Yo creo que en la Ciudad de México a veces andamos como 3.5 y hasta 3. Pero aquí lo interesante, lo importante es cuántas estrellas nos estamos perdiendo simplemente por el hecho de vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, de acuerdo con la escala de Bortle, vivir en una ciudad es ver hasta magnitud 4. Eso quiere decir que en conjunto, en total, en todas las regiones de la Tierra, tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur, el número de estrellas que veríamos sería de 518, en total, en todo el cielo. Siempre hay que pensar que pues nos perdemos la mitad del cielo, porque la mitad del cielo está de día, y en cierta temporada, pues lo que vemos, en cada una de las temporadas vemos diferentes estrellas, pero digamos en una noche, a lo más lo que vemos es la mitad de estas estrellas. Entonces, hay que tomar la mitad por el hecho de considerar día y noche, y además hay que tomar en cuenta otro factor, que es el otro limitante de observación que tenemos, que es la localidad geográfica de donde estamos observando. Entonces, aquí nada más lo que quiero apuntar es, vivir en una ciudad nos limita el número de estrellas, del orden de cientos al orden de varios miles de estrellas. Entonces, lo ideal sería irnos a vivir fuera de la ciudad si lo que queremos es ver estrellas, ¿no? Entonces, la otra limitante que les digo, pues es la situación geográfica. Otro de los puntos que aprendemos en el curso básico es que ¿dónde encontramos a la estrella polar? A una altura arriba del horizonte igual a nuestra latitud. Y a partir del polo, o de donde está la estrella polar, en nuestro caso que estamos en el hemisferio norte, a 90 grados, a un ángulo recto, pues nos encontramos al ecuador celeste. Y lo que resta hacia el otro extremo, hacia el sur, es lo que podemos ver del hemisferio sur.
Entonces, pues eso es una cuenta muy fácil de hacer. Como sabemos que lo que tenemos aquí es media circunferencia y esos son 180 grados, le restamos la altura de la polar, que es nuestra latitud, le restamos los 90 grados entre el polo y el ecuador y el resultado es lo que tenemos visible del hemisferio sur. Lo mismo sucede si ustedes están en el hemisferio sur, lo que les quedaría visible del hemisferio norte. Entonces, en nuestro caso, en la Ciudad de México, que estamos aproximadamente como a una latitud de 20 grados, lo que podemos ver del hemisferio sur son 70 grados. O sea, nos estamos perdiendo de 20 grados del hemisferio sur. Eso puesto en nuestro mapa, acuérdense que esto es todo el cielo y aquí estamos midiendo la declinación. Pues los 20 grados que nos estamos perdiendo por estar viviendo en la Ciudad de México, lo marcaría esta línea. En realidad, pues no es tan preocupante, ¿no? No estamos tan mal. Sí, nos estamos perdiendo de algunas estrellas, pero no son demasiadas. Entonces, esa es la buena noticia. Cada habitante del planeta podría hacer su línea de límite de visibilidad. Yo, por ejemplo, aquí puse unas de referencia. Si nos vamos al mero norte del país, a Tijuana, pues sí, ahí sí ya nos empezaríamos a perder unas poquitas más de estas estrellas del sur. Por ejemplo, alguien que esté en Toronto, ahora se pierde más estrellas, y alguien que estuviera ya en Alaska, pues sí se va a perder de muy buena parte de las estrellas. El observador con mejor visibilidad en términos del número de estrellas, pues son los que viven muy cerca del Ecuador, porque estando en el Ecuador, tienen a disposición o visibles todas las estrellas. La desventaja es que unas las van a ver muy en el horizonte y en el otro horizonte también, pero en principio podrían ver todas las estrellas. Y lo mismo para un habitante del hemisferio sur, pues se va a ver limitado, pero ahora para las estrellas del norte, dependiendo de su latitud. Por ejemplo, los que viven en Bogotá, que está a unos cuantos grados, menos de 10, pues apenas se pierden prácticamente de unas cuantas estrellas, particularmente de la polar. No ven la polar, porque la polar está muy cercana al norte. Acuérdense que la polar no está exactamente en el norte, ¿no? Y por eso la podemos graficar en este mapa. Si estuviera exactamente en el norte, la estrella polar quedaría repartida en toda esta línea, porque acuérdense que aquí es el polo, toda la línea, ¿no? Y ya si nos vamos más hacia el sur, a Lima, pues empezamos a perder unas estrellas. En Santiago, estas son las que no se ven, y en Punta Arenas, que es una de las regiones más al sur de Chile, pues lo que no alcanzan a ver son todas estas estrellas del norte. Entonces, bueno, lo que siguió también en este mapa, pues fue pintar las constelaciones, ¿no? Pero bueno, como resumen, en términos de lo que nos estamos perdiendo de estrellas, los que vivimos en la Ciudad de México, pues son prácticamente todas estas constelaciones que vemos aquí. Entonces, ahora sí, ya vamos agarrando camino hacia las constelaciones del sur. Pero antes de ir hacia las constelaciones, déjenme hacer énfasis en esto que habíamos visto acá, ¿no? Esta zona marcada de la Vía Láctea. ¿Por qué se ve así la Vía Láctea? Bueno, pues ustedes saben que nuestra Tierra, nuestro planeta, tiene una oblicuidad por la inclinación del eje de rotación respecto del plano donde están las órbitas de los planetas, ¿no? A eso le llamamos la eclíptica. Y que ese ángulo es de 23 grados y medio aproximadamente, y que es lo que da lugar a las estaciones del año. No caigamos en el error de decir que las estaciones dependen de la distancia de la Tierra al Sol. ¿Por qué no es eso? Pues porque si fuera eso, para todo el planeta serían las mismas estaciones. Entonces, tenemos diferentes estaciones por el eje de inclinación del eje de rotación de la Tierra. Y esto lo que sabemos, pues es que nos causa esta línea imaginaria que es la trayectoria del Sol en el fondo de las estrellas fijas, que es lo que llamamos justamente la eclíptica. Entonces tenemos el ecuador celeste y con esta inclinación de 23 grados y medio tenemos este círculo máximo también, que es la eclíptica. Y esto es muy interesante
como nos hizo un resumen Gerardo en el curso que tenemos actualmente, en los días lunes, pues esa región es muy importante porque por ahí pasan lo que llamamos las constelaciones del zodiaco, que ya sabemos que fue un tema muy importante y que cuando la astronomía y la astrología eran prácticamente lo mismo, pues ahí se hicieron demasiados estudios al respecto. ¿Qué pasa cuando nosotros proyectamos esta línea de la eclíptica en nuestro mapa que tiene una proyección rectangular? Pues lo que sucede es que nos queda esta curva. Una curva que parece una onda, ¿no? Tiene un punto más bajo acá, tiene un punto más alto acá, que pues esto tiene que ver con esta inclinación de la eclíptica. Respecto del ecuador, tiene un punto más alto, en el norte tiene un punto más bajo y tiene la intersección, que es justo donde se dan los equinoccios. Entonces, en esta proyección rectangular, esta es la línea de la eclíptica y por ahí, como acabamos de mencionar, es por donde pasan las constelaciones del zodiaco. Entonces, ¿qué pasa con esta línea donde están más concentradas las estrellas? Pues si se dan cuenta, de alguna manera es un patrón muy parecido al que tenemos aquí. También es como una especie de onda, solo que con una amplitud mayor o una separación mayor respecto del ecuador. ¿Por qué sucede eso? Pues por el mismo efecto por el que tenemos a la eclíptica. Resulta que ese plano de la eclíptica, donde están las órbitas de los planetas, también tiene una inclinación con el plano de nuestra galaxia, el plano donde está orbitando el Sol alrededor del centro de la galaxia. Y ahí el ángulo ya no es tan pequeño como 23 grados, que 23 grados en realidad no es tan pequeño, no es un número pequeño en términos de ángulos. La inclinación entre la eclíptica y el plano galáctico es de 60 grados. Entonces, eso es justamente lo que nos genera respecto del ecuador. Tenemos la eclíptica y además también tenemos por ahí un círculo máximo que es por donde va a pasar lo que vemos proyectado del plano de nuestra galaxia. Esto que tenemos aquí es una animación en 3 dimensiones de cómo sería esta esfera celeste. La línea roja que ven por allí es la eclíptica y por dónde va pasando el ecuador. Perdón, la Vía Láctea. Entonces, esta parte de acá es el norte. Y ahorita que dé la vuelta, nos vamos a encontrar, aquí está la polar, por cierto, la osa menor, y todo este hemisferio de acá es la parte del sur. Y como se darán cuenta, en términos, ya vimos que en términos de estrellas, la competencia, pues ahí está peleada, pero en términos de regiones de la galaxia, aquí está el centro de la galaxia, eso queda hacia el sur, y eso trae como consecuencia que aparte de estrellas hay regiones de gas, las famosas nebulosas, muy interesantes y muy bonitas para fotografiar, y en ese sentido sí, el sur tiene mucha ventaja en la parte de astrofotografía. Si nada más nos interesa estrella por estrella puntual, como que no hay mucha diferencia entre norte y sur, pero si lo que nos interesa son las nebulosas, ahí sí, el sur es el ganador. Entonces, cuando hacemos esta proyección de este círculo máximo que está inclinado 60 grados con respecto al plano de la eclíptica, pues lo que tenemos es justamente esta línea, parecida a esta, pero con mayor profundidad, que es justamente por donde pasa la Vía Láctea. Y al igual así como podemos marcar las constelaciones que pasan por la eclíptica, también podemos marcar las constelaciones que pasan por la Vía Láctea, particularmente Escorpión, que es donde está el centro, y por ahí tenemos ahí diferentes constelaciones. Por ejemplo, el cisne que anda por ahí, Vela, el Can menor está muy cerca de la Vía Láctea, Auriga, aquí está el cisne, también el águila y diferentes constelaciones. Si se dan cuenta, aquí está Sagitario y acá también está, porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es conectar los dos extremos para formar un círculo, ¿no? Y bueno, ahora sí ya, para ir, después de esta larga introducción, pues ahora sí, recuerden que, bueno, todas estas estrellas, a final de cuentas, nosotros los vemos proyectado en la bóveda celeste y desde la antigüedad, a eso es a lo que
asociado las famosas constelaciones. Esta es una mala fotografía de cómo quedó mi pared, porque mi cámara no funcionó muy bien para tomar la foto, pero después de pintar todos los puntos, todas las estrellas en la pared, pues entonces me dediqué a conectar puntos para trazar las constelaciones. Y esa fue otra parte de sana e increíble diversión de horas y horas, pero insisto, muy, muy divertido. ¿Cuántas constelaciones tenemos en el cielo? Tenemos 88 constelaciones. Y ahí se las nombro. Bueno, se las pongo. No es para que nos las aprendamos de memoria, pero simplemente porque nos va a servir de referencia para el resto de lo que les quiero platicar. Como yo seguía en mi pelea de norte contra sur, bueno, pues de estas 88 constelaciones que tenemos, 36 están en el norte y 52 están en el sur. Entonces, si nos queremos preguntar quién gana en términos de número de constelaciones, pues el sur va ganando. Ahora, no quiere decir que todas estas constelaciones estén netamente en el sur. Hay constelaciones, por ejemplo, la de Orión. Aquí vemos parte de Orión del cinturón para abajo y acá vemos parte de Orión del cinturón para arriba. Entonces, usualmente Orión se asigna como constelación del sur porque ya sea que la mayoría de las estrellas o las estrellas más brillantes de la constelación, pues quedan en cierto hemisferio. Entonces, muchas de las constelaciones están en medio, digamos, parte en el sur, parte en el norte, pero en esta cuenta, como les decía, lo que se hace es dónde está la parte predominante de la constelación. De esas 88 constelaciones, pues 48 de ellas son las que ya se conocían por ahí. Bueno, aquí, por cierto, ¿no? Antes de mencionarles eso, las que están marcadas con gris aquí son las constelaciones del norte. Y las que no tienen color, las que están en blanco, son las restantes constelaciones del sur. Entonces, les decía, de estas 88 constelaciones, 48 ya se conocían o ya desde hace mucho. Particularmente son las que menciona Ptolomeo en el famoso libro del Almagesto, donde hace sus mapas celestes. También en el curso, en la primera sesión de nuestro curso, Gerardo nos hizo un muy buen resumen de este asunto de la parte histórica de las constelaciones, que aunque nosotros asociamos estas constelaciones a la mitología griega, no fueron los griegos los creadores. En realidad ellos adaptaron sus historias a grupos de estrellas o constelaciones que ya existían. O sea, nos podemos remontar hasta la época de Mesopotamia, e incluso algunos historiadores apuntan que todavía más atrás para el origen de las constelaciones. Pero entonces, estas constelaciones, si lo vemos, hay una cierta concordancia entre las de Ptolomeo y las constelaciones del norte. Y obviamente no es casualidad, ¿no? Por la ubicación geográfica de dónde vienen estas constelaciones. Y en este asunto del límite de visibilidad que tenemos de acuerdo a nuestra latitud, hay estudios también historiadores que se han dedicado a hacer eso, es decir, si aquí está el límite de donde están esas constelaciones que se conocían de la antigüedad, pues le podemos asociar una región geográfica a los pobladores que le dieron nombre a esas constelaciones, o al menos que marcaron esas regiones con las constelaciones. Aquí no en azul, que son las constelaciones de Ptolomeo, del Almagesto, está marcado con otro color, Coma Berenice. Coma Berenice sí se conocía desde hace mucho, particularmente porque Berenice fue una reina de Egipto, pero se consideraba más bien como un asterismo, o sea, como un grupo de estrellas, pero no propiamente como una constelación. Posteriormente, hay un debate ahí también de que quién fue quien le dio la formalidad ya de constelación a Coma Berenice, si fue Tycho Brahe o fue otro astrónomo por ahí que también fue entre astrónomo y cartógrafo. Entonces, no queda muy bien claro, pero Coma Berenice empezó como un asterismo y en algún momento se formalizó y fue una constelación. ¿Ok? Otras que están marcadas por aquí en azul, pero azul clarito, si las alcanzan a ver, es Carina, Puppis y Vela. Y aquí lo que sucede es que Ptolomeo, estas tres
o anteriormente, estas tres eran parte de una sola constelación, que era la constelación de Argo, en referencia a esta nave de Jasón y los argonautas. Pero era una constelación tan grande que en algún momento unos astrónomos por ahí, en particular uno, decidió separarla en tres. Entonces, de hecho, cada una de las constelaciones pequeñas se quedó con un nombre alusivo justamente a las partes de esa embarcación. La vela, Pupis, Carina se refiere a la quilla, Pupis a la popa y Vela obviamente a la vela. En algún momento una de las constelaciones también fue el mástil, pero esa desapareció y se convirtió, esas estrellas se convirtieron en otra constelación y de Argos sobrevivieron estas tres, Carina, Pupis y Vela. Y ahí también la historia es muy interesante porque lo que marcaban por ahí es que la parte trasera de la embarcación no se veía, ¿no? Y entonces hubo ahí intentos de, con parte de las historias semejantes a las mitologías griegas, de explicar por qué no se veía esa parte. Un astrónomo famoso, Halley, el famoso Halley del cometa, incluso se inventó por ahí, más bien propuso o puso en sus mapas una nueva constelación que se llamó el Robul Carolinum, que en realidad hacía alusión a un roble, y que era un árbol, de acuerdo a la leyenda, donde uno de los reyes de Inglaterra, Carlos II, se escondió cuando estaba huyendo en épocas de las guerras que tuvieron por ahí, ¿no? Entonces fueron, como esta, hay varias constelaciones que aparecieron ahí temporalmente, pero que después no fueron muy usadas y también fueron desapareciendo. Particularmente esta constelación de Halley desapareció. Por cuestiones geográficas, las constelaciones del sur pues no eran muy conocidas, porque eran regiones que no se conocían. Fue cuando los exploradores, los navegantes europeos, empezaron a recorrer las tierras y los mares del sur, que los navegantes hicieron los nuevos mapas de las estrellas y que se identificaron nuevas constelaciones. Particularmente fue por ahí de 1603, principios del siglo XVII, cuando el famoso Bayer, en sus mapas celestes, pues dibujó, registró muchas de las constelaciones del sur que actualmente conocemos. O sea, él no las descubrió propiamente, sino que más bien retomó el trabajo de otros o astrónomos, o como les decía, navegantes, que habían hecho sus bitácoras y reportes de observaciones de los cielos. En particular, se menciona por ahí a Américo Vespucio, Andrea Corsali, estos dos italianos, y a un navegante español, Pedro de Molina. Pero sobre todo, también se le da mucho crédito a Petrus Plancius, un astrónomo de origen holandés, o de lo que en aquel entonces era la región de Holanda. En particular de Américo Vespucio, que lo tenemos muy reconocido ahí como navegante, no lo ubicamos tanto como astrónomo, pero sí en sus bitácoras y en sus registros hacía apuntes al respecto de las estrellas del sur. Por ejemplo, que las estrellas del polo sur son más brillantes que las de nuestro polo, mencionó por ahí, o que no hay estrella brillante cerca del polo sur, algo que sabemos, que en el polo sur no hay estrella polar. O también por ahí que hay 20 estrellas tan brillantes a como vemos a Venus y Júpiter. Entonces, esto es correcto, esto es muy valioso, pero en todos sus bitácoras o reportes de Vespucio, en realidad nunca se refería a grupos de estrellas como constelaciones. Entonces, si bien hay registros de esas estrellas, no hay registros de mencionar a ellas como constelaciones. Y este otro personaje, Petrus Plancius, también por ahí, pues, indicó constelaciones del sur temporales. Por ejemplo, una de ellas, que está marcada aquí, este es el Polo Sur, esta es la Cruz del Sur, este es su nombre. Esa constelación en su momento, Plancius le llamó el Folophylax. ¿Por qué? Bueno, pues eso es otra historia también por ahí. Y de acuerdo con eso, hay también todo un debate histórico al respecto de qué tanto crédito tuvieron en el descubrimiento, en el registro de las nuevas constelaciones del sur, estos dos navegantes, Peter Dirks y Frederick Hodgman.
Parece ser que de inicio le dieron mucho más crédito a Hoodman, pero después los historiadores, ahí un poquito investigando al respecto, lo que supieron es que Dirks le pasó un poquito lo que a Magallanes. En uno de los viajes estuvieron en Madagascar, pero murió en una de las etapas del viaje y ya no alcanzó a regresar a Holanda. Entonces, quien regresó y dio parte de todos los descubrimientos en términos de las estrellas en el cielo de esas regiones, pues fue Hoodman, ¿no? Él parece ser que fue quien le pasó la información a Plancius, y Plancius fue quien entonces asignó de alguna manera los nombres de algunas de las constelaciones. Lo que los historiadores dicen es que es muy poco probable que Hoodman haya hecho las observaciones y haya hecho el trabajo, que lo más probable es que el mérito es que haya traído todas las bitácoras y observaciones que había dejado registradas Dirks, que además Dirks fue uno de los alumnos quien le enseñó astronomía, fue justamente Plancius. Entonces, con este trabajo, independientemente de quién lo haya traído y a quién debemos darle el mérito, Plancius registró nuevas constelaciones en la lista, y estas son las que están marcadas con la letra, con el color amarillo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Apus. El nombre no nos dice mucho, pero se refiere a un ave, particularmente el ave del paraíso. Camelopardis, que es una jirafa. Camaleón, que ese sí es obvio. Columba, que es una paloma. Como nos vamos a dar cuenta aquí, estas constelaciones de Plancius se refieren sobre todo a animales. Dorado se refiere a un pez dorado. Grus, la grulla. Hidrus, esta es interesante porque es una serpiente de agua, que es parecido a Hidra, pero Hidra es la femenino e Hidrus es la serpiente masculino, que hace pareja con la Hidra. Este no es un animal. Indus se refiere a un indio o local, un nativo de las regiones. Monocerus es el unicornio. Mosca, la mosca. El pavo. El Phoenix se refiere a esta mitológica ave, el ave fénix. El triángulo austral, tucana, que es un tocán, y volans, que se refiere también a un pez volador. Entonces, bueno, con eso ya incrementamos el número de constelaciones y particularmente empezaron a aparecer las constelaciones del sur. Aquí les muestro, por ejemplo, es uno de los dibujos de Plancius. Aquí está el tucán, aquí está el ave fénix, la grulla, el indio, por acá está el pavo real. Y aquí no se alcanza a ver, apenas alcanza a sobresalir una nebulosa que es muy interesante de las regiones del hemisferio sur, que es la nube menor de Magallanes. Si lo vemos en una fotografía acá, esta es justamente la nube menor de Magallanes, y estas estrellas brillantes que tenemos aquí son justamente de la constelación del Tucán, ¿no? Como nos decía Gerardo también en la clase de lunes, como que no tiene caso que nos pongamos a decir si lo que vemos ahí es lo que nos dicen el nombre de la constelación, porque nos vamos a frustrar y nos vamos a enojar y no vamos a ver lo que queremos ver, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, no, sí, es súper obvio que ahí está un tucán. Por supuesto que no es obvio, ¿no? Pero bueno, esos son los nombres que se le asignaron a las constelaciones que empezaron a aparecer a partir de las exploraciones de los navegantes del sur. Posteriormente, ya hacia fines del siglo XIX, otro gran astrónomo, el famoso Hevelius, un astrónomo de origen alemán, si mal no recuerdo, ¿no? Es curioso porque Hevelius nace en 1611, que es justamente la época en que se empieza a usar el telescopio. Y a pesar de que Hevelius usó el telescopio, era un ferviente creyente de que las observaciones más precisas en términos de posición de estrellas son las que se hacen a ojo. Entonces se hizo de una serie impresionante de instrumentos para observación a ojo, el famoso, el sextante, el astrolabio y todos esos tipos de instrumentos, y fue con las que hizo un trabajo increíble en términos de astronomía. Y Hevelius pues también contribuyó a generar nuevas constelaciones en el cielo.
Particularmente son las que están aquí con color verde. Canis venatici, Lacerta, Leo Minor, Lynx, Scutum, que es un escudo, el sextante y Vulpecula. Aunque son nuevas constelaciones, la mayoría de estas pocas constelaciones en realidad son vistas desde el norte. Entonces, esto en realidad no contribuye mucho a las constelaciones del sur, pero sí al grupo de constelaciones que actualmente conocemos. Y después, otro francés, más bien, un francés, Hevelius era alemán, un francés, Nicolas Louis Lequer, otro de los grandes astrónomos de la época. Él en particular, pues también muy interesado por los cielos del sur, se fue y montó un observatorio en el Cabo de la Buena Esperanza, en Sudáfrica, y a partir de ahí, y desde ahí hizo uno de los catálogos más completos para su época de las estrellas del sur. Y particularmente fue quien también dio nombre a nuevas constelaciones en esa región sur del cielo. Entonces, estas constelaciones de Lacaille están en este color como color mamey, que son Antlia. Y aquí estas constelaciones, a diferencia de las constelaciones anteriores que predominaban los nombres de animales, aquí lo que predominan son los nombres de instrumentos. Entonces, Antlia se refiere a una máquina neumática o a una bomba. Caelum se refiere a un cincel, de estos de los que usan, por ejemplo, los escultores. Circinus se refiere al compás. Fornax es un horno. Horologium, sabemos que es el reloj. Mensa se refiere más bien a una meseta, como la meseta de una montaña. El microscopio. Norma se refiere a una escuadra, como la que usan los carpinteros. El octante. Pictor se refiere pues justamente a un pintor. Esto es una brújula. Esta es la retícula que se pone en los oculares para medir la posición de las estrellas. Esto es un escultor y este es el telescopio. Y con esto prácticamente tenemos todo el registro de las constelaciones que actualmente conocemos, excepto una, que es de hecho curiosamente la constelación más famosa del sur, que es la Cruz del Sur. Entonces, como resumen, pues nuestro conjunto de constelaciones actuales se fueron agregando en diferentes épocas de los siglos pasados. ¿Qué pasa con la constelación del sur? Bueno, nada más aquí como un ejemplo les quiero poner a las constelaciones de los mapas de estos instrumentos. Por ejemplo, aquí está el reloj, aquí está la retícula y así diferentes cosas, ¿no? Uno podría pensar de pronto que estas como que ya son constelaciones un poco de relleno, porque en realidad las estrellas no son muy brillantes. Así es como veríamos a la constelación de Mensa, que en realidad en algunos mapas simplemente se marca conectando estas dos estrellas, que son las más brillantes de la región, y uno podría decir, pues por una línea recta puede pasar cualquier figura, sea la que sea, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa con la constelación de la Cruz? Pues resulta que la constelación de la Cruz del Sur ya existía también como asterismo, pero era parte de la constelación del Centauro. Le decíamos, en algún momento se separó de la constelación del Centauro. Este es un mapa más antiguo de Bayer, y este ya es uno de los mapas posteriores donde ya se identifica a la Cruz del Sur como una verdadera constelación. Algunos dicen que fue Plancius el que ya la separó como una constelación independiente. Otros historiadores le atribuyen el crédito a otro astrónomo llamado Roger, no es muy claro quién, pero en algún momento la constelación pasó de ser parte del Centauro a ser una constelación propia. Y fue tan importante para los navegantes, por ahí se menciona que Andrea Corsali, este explorador italiano, fue de los primeros en registrar no la constelación, sino hacer énfasis que servía como referencia para indicar hacia dónde estaba el polo sur. Que si uno seguía las estrellas de la constelación de la Cruz del Sur, uno puede llegar al polo sur.
Particularmente aquí están marcadas las nubes de Magallanes, la nube menor y la nube mayor de Magallanes. Y bueno, pues cada quien tiene sus formas de identificar o de orientarse más bien para llegar a ciertas constelaciones. Por ejemplo, la más, y por ejemplo, para llegar al Polo Sur, y la que no falla, y eso se los digo por experiencia, porque ya lo experimenté tal cual, es que si ustedes se encuentran en la Cruz del Sur, o sea, la distancia entre estas dos estrellas, la siguen 4 veces en esa dirección, 1, 2, 3 y 4, y prácticamente llegan al Polo Sur. Es la mejor forma de encontrar el Polo Sur. ¿Por qué? Porque ya dijimos que aquí no hay una estrella brillante cercana, como el caso de la estrella Polaris, que nos permite identificar el Polo Sur, ¿no? Y si nos queremos sentir en nuestra zona de confort del hemisferio norte, de que vemos a Sirio, pues hay que identificar a Sirio, después a Canopus, y de alguna manera seguir esa línea, y más o menos a la misma distancia entre Sirius y Canopus, nos vamos a encontrar también al Polo Sur celeste. Entonces les digo, pues dependiendo de cómo nos acomodemos, a muchos les gusta usar este tipo de referencias y otros son más bien de identificar así a primer vistazo cómo están las constelaciones. Bueno, ya nada más para terminar, recuerden que depende de qué hemisferio estamos, el cielo se nos puede voltear. Los que estamos en el hemisferio norte estamos acostumbrados a que el cinturón de Orión nos sirve de referencia y que, por ejemplo, la espada, donde está la nebulosa, nos queda abajo. Pero cuando nos vamos al hemisferio sur, la espada nos queda arriba. Entonces, el mundo se nos voltea, más bien las estrellas se nos voltean, y ese es parte del principal conflicto que tenemos cuando nos cambiamos de hemisferio, ¿no? Y, por supuesto, la Cruz del Sur fue súper importante, digo, no solamente para los navegantes, sino también para los nativos de los pueblos del sur, ¿no? Se habla de que la Cruz del Sur, pues bien pudo servir como un calendario, incluso como un reloj. En cierta época del año, uno sabe la posición de la Cruz del Sur, porque es circumpolar a lo largo de la noche, y hacia dónde apunta la Cruz del Sur, pues también nos puede indicar los meses del año. Y eso es súper importante, ¿no? Y también, o sea, cuestiones curiosas con las constelaciones del sur, es que así como tenemos nosotros el triángulo de verano en el hemisferio norte, que recordarán que está formado por las estrellas del cisne, del águila y de Lira, o sea, Vega, Altair y Deneb. Por ejemplo, en el hemisferio sur, que no alcanzan a ver tan completas esas estrellas, pues definen su triángulo del sur con Sirio, Betelgeuse y Procyon. Entonces, pues eso también va dependiendo de dónde estemos observando. Bueno, nada más para terminar, les quiero compartir esta foto. Yo me enamoré de Chile. He estado 3 veces en Chile y cada vez que voy me encanta. Esta fue una fotografía de cuando estuve en Chile para ver el eclipse. Y vean nada más cómo no se puede uno enamorar de los cielos de Chile. La Vía Láctea, aquí está la nube mayor de Magallanes, la nube menor. Y aquí les comparto, por ejemplo, una superposición con las constelaciones de aquí. Igual otra vez, si nos queremos poner en nuestra zona de confort, ubiquemos al Escorpión y de ahí podríamos ir siguiendo con las nuevas constelaciones para nosotros, que son las constelaciones del sur. Particularmente por aquí está el compás, esta es la mosca, esta es Hidra, este es Hidra, la femenina, y este es Hidrus, que es el masculino de por acá. Este es el tucán, aquí está el pavo real. Y entonces, bueno, pues es cuestión, aquí está el telescopio, es cuestión de acostumbrarse como en todo, ¿no? Las primeras veces nos sentimos norteadísimos y después nos vamos acostumbrando poco a poco. Otra fotografía del viaje a Chile es esta. Aquí las nubes de Magallanes están un poquito más al horizonte, pero si ustedes ven, voy a hacer aquí un zoom de esta parte de acá. Aquí está la constelación del sur. Estas 4 estrellas son las estrellas principales de la Cruz del Sur y como les decía, siguiendo en esta dirección, avanzamos 4 veces la misma distancia y llegaríamos al polo sur celeste que estaría por aquí.
Entonces, la recomendación es, pues, váyanse al sur a estudiar las constelaciones del sur. ¿Qué podemos hacer aquí en nuestras latitudes? Bueno, regresando rápidamente a la estancia en San Miguel de Allende, que tiene una latitud como de 21 grados, ¿cuál es la solución para ver lo más al sur posible? Pues subir el telescopio a la azotea. Y desde ahí, no con el telescopio, sino con una cámara simplemente, tenemos aquí esta fotografía de la Cruz del Sur. Entonces, la Cruz del Sur sí se puede ver desde la Ciudad de México, pero necesitamos un horizonte al sur muy despejado. El problema, además de nuestra situación geográfica, pues es que tenemos el horizonte limitado por edificios, montañas y demás. Otra fotografía también de esa estancia en San Miguel de Allende. Aquí tenemos parte de la Vía Láctea. Esta es la constelación de Sagitario. Y esta estrella que apenas se alcanza a ver aquí. ¿Por qué andaba yo tras esta estrella? Porque justamente una semana antes había salido por ahí la nota de que el agujero negro estelar más cercano que tenemos a la Tierra está justamente en un sistema binario con esta estrella, en una de las estrellas de la constelación del telescopio. Entonces, ahí, aunque no lo vean, ahí está, en esa región, está un hoyo negro. Entonces, bueno, pues ya nada más para terminar, estos han sido algunos de mis resultados de la pandemia. Estas fotografías están tomadas desde la Ciudad de México. Y así como cuando uno tiene el mapamundi y uno quiere poner ahí los alfileres de los lugares que uno ha visitado en las diferentes ciudades y países del mundo, pues yo quiero tapizar esto de aquí en términos de fotografiar todo el cielo. A ver qué se puede hacer. Y ya que se termine la pandemia, igual una de las cosas que quiero hacer es poner mi anuncio de se pintan estrellas a domicilio. Así que ya saben, si quieren que les vaya a pintar su pared de estrellas, yo encantada. Si esto lo hubiera hecho a los 15 años, cuando todavía estaba en casa de mis padres, seguramente me hubieran corrido. Pero bueno, ahí estamos. Y los quiero dejar ya nada más con un fragmento de un poema de uno de los lectores sudamericanos más conocidos, más leídos, Mario Benedetti, que si bien tiene un poema que se llama El Sur también existe y que es más bien una crítica a las cuestiones políticas geográficas, bueno, pues hace mención a cuestiones astronómicas como el Sol y los eclipses. Y bueno, perdón, me extendí un poquito, pero como les dije, fue una introducción larga. Muchísimas gracias y si tenemos algún comentario o pregunta, por favor.